La Universidad Católica de Oriente presenta Voz y Palabra. De nuevo nos encontramos en este programa Voz y Palabra, desde la Universidad Católica de Oriente. En esta primera parte queremos hablar la voz y la palabra de esta Semana Santa que se nos acerca. El próximo domingo iniciaremos con la celebración del Domingo de Ramos o de la Pasión del Señor. Iniciaremos la celebración de la Semana Santa. Pero recordemos una cosa muy importante. Lo que llamamos Semana Santa son unos días de la Pasión del Señor que son resultado, o mejor, un camino en medio del gran camino de la Cuaresma para llevarnos a la etapa final de la Pascua. La Cuaresma tiene un camino un poco más corto, más estrecho, que se llama la Semana Santa. Y la Semana Santa la celebramos entre el Domingo de Ramos y el Domingo de la Pasión del Señor. Para este Domingo de Ramos, la Iglesia nos está invitando a contemplar la Pasión del Señor, los relatos de la Pasión. Hay dos relatos, uno, el de los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y dos, el del Evangelio de San Juan. Siempre el relato de San Juan se lee el Viernes Santo. El relato de los sinópticos se lee cada año uno distinto, Mateo, Marcos o Lucas. Este año 2015 vamos a leer el Domingo de Ramos el relato de la Pasión según San Marcos. Recordemos que el Domingo de Ramos celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Triunfal porque la gente lo recibió con entusiasmo, con alegría y con suficiente expectativa y esperanza para reivindicarlos a ellos como los hijos de Dios, los elegidos de Yahvé, los miembros del pueblo santo. Pero ¿quiénes recibieron a Jesús? A Jesús lo recibieron los pobres, los niños, los enfermos, los desplazados. No solamente era una expectativa política que había en medio de la comunidad que lo recibe, es también la expectativa espiritual y emocional de unas comunidades que ven en Jesús la esperanza de salvación para solucionar no solo sus problemas sociales y políticos, sino también para encontrar respuesta a las preguntas religiosas y a las esperanzas que como pueblo judío tienen para la venida del Mesías. Reciben a Jesús, bendito el que viene en nombre del Señor, le dicen. Y Jesús entra en una forma tan simple y tan sencilla que es como un desafío al poder político y religioso imperante y dominante en Jerusalén. Entra montado en una mula, entra aclamado por los pobres y entra anunciando la paz. Muy distinto a los carros de faraones, a los carros y armas de los poderosos y del rey, del emperador, que entra haciendo estrépito y pisando con fuerza, aclamado por unos ejércitos armados. Jesús entra aclamado por un ejército de paz, los pobres. Los pobres serán siempre en Jesús los preferidos porque son los que están mejor dispuestos a la paz y los que tienen mayor capacidad para recibir el reino de Dios en sus vidas. Vivamos esta Semana Santa, escuchemos la voz del Señor, leamos su palabra y que esta Semana Santa sea una experiencia santa para que cuando celebremos al final de la semana, en el Triduo Pascual, del jueves al domingo, la pasión del Señor, la muerte del Señor y la resurrección, nosotros también resucitemos con Jesús a una vida nueva. Primero. Palabra en la región.
Celebramos esta semana, el 25 de marzo, la jornada del niño por nacer. Se ubica en este día, 25 de marzo, en la fiesta de la Anunciación, 9 meses antes del nacimiento de Jesús, el niño por nacer. Es una jornada a la cual la Iglesia nos está invitando para que, en primer lugar, renovemos nuestra convicción sobre la dignidad de la persona humana, desde la que se encuentra oculta en el seno materno hasta la que se juzga inútil por enfermedad o por ancianidad. La jornada del niño por nacer nos lleva a entender que el niño no nacido, el concebido no nacido, es una persona. El concebido no nacido no es un material biológico que está en el seno de la madre y del cual ella puede deshacerse según sus conveniencias o sus convicciones. Hay que tener prioridad, una prioridad fundamental y fundante. Fundamental porque respetar la vida del concebido no nacido es respetar el futuro de la humanidad y aguardar con entusiasmo, con esperanza, el futuro de la raza humana. Pero es la realidad fundante porque estamos hablando del respeto al más indefenso, al más débil, al que no tiene voz, al que no se puede defender. Los legisladores, los políticos, los responsables de la sociedad, los que se abrogan para sí mismos la dirección del pensamiento de la humanidad, lo hacen revictimizando a los no nacidos. ¿En qué sentido? La falacia de que cuando hay un embarazo fruto de una violación o cuando hay un concebido que viene con enfermedades congénitas o cuando pone en algún riesgo la vida de la madre, pensemos en ese no nacido como una víctima que es por violación, por enfermedad o por una supuesta agresión. Entonces, sacar del medio a ese no nacido, que es víctima porque es fruto de una violación, por ejemplo, es revictimizarlo. No solo él es víctima, sino que lo hacen culpable de ser víctima. Y como es culpable, entonces hay que sacarlo del medio. Esa es la falacia. Pero nosotros, los que tenemos razones filosóficas, antropológicas y convicciones, tenemos que cerrar filas frente al concebido no nacido. Hay que defenderlo, hay que protegerlo. Hay que buscar que las políticas públicas sean más bien de protección y de defensa y no de destrucción y anulación de los indefensos. Hay que buscar que todas las instituciones comprometidas con la vida humana seamos más eficaces, tengamos más iniciativa y seamos más creativos. Recordemos, 25 de marzo, Día del Niño por Nacer, Día del Concebido no nacido. No es una prepersona, no es una no persona, no es un elemento biológico, es una persona humana. Recordemos, la dignidad nace desde el momento de la concepción y la dignidad de la persona es un derecho inalienable. No es una concesión del Estado, no es un regalo de la sociedad. Ante la dignidad y ante los derechos, reconocimiento, respeto, promoción y defensa. No discusión, los derechos no se ejercen ni se piden. Los derechos no se piden, se ejercen. Los derechos no se reclaman, se ejercen. Y el niño no nacido,
que no puede ejercer su derecho, tiene nuestra voz, tiene nuestra palabra. Ay de nosotros, que como perros mudos nos quedamos callados, complacientes, por miedo o porque no es políticamente correcto oponerse a esas políticas de Estado o a esas subculturas que van creciendo entre nosotros de ver al concebido no nacido como si no fuera una persona. Juntemos nuestras fuerzas y tratemos de trabajar más y mejor, sobre todo por las mujeres que son agredidas, presionadas, en cuanto a que su embarazo se vuelve un estorbo para la sociedad. Quiera Dios que la humanidad en muchos años, y tal vez no tantos, no se esté arrepintiendo por tener todo este esplendor del progreso de la ciencia, pero solo en manos de unas cuantas castas que se han autoprotegido desechando a los pobres. Sentir universitario. La voz y la palabra se convierten en acción. Una palabra que no genera una respuesta real es demagogia. Como una acción que no nace de un discurso conceptual, de una elaboración, eso es ideología. El concebido no nacido que nos convoca para reunirnos con ellos, alrededor de ellos, para protegerlos y promoverlos, nos está moviendo en el oriente antioqueño para ofrecer un programa al cual queremos invitar a toda la sociedad. La voz y palabra de la universidad, a través del Instituto de Familia y con las facultades de Ciencias Sociales, Derecho y Salud, en asocio con la comunidad religiosa de los Sagrados Corazones del Carmen de Viboral, estamos empeñados en crear el programa Isabel. Es un centro de acogida a la mujer gestante, sobre todo a aquellas mujeres que por problemas de pobreza, por exclusión social, por abandono no solamente de la sociedad, sino abandono del sujeto que huyó después de embarazar una joven. Estas jóvenes que tienen presión para abortar, que son amenazadas de ser expulsadas de sus casas, de ser señaladas socialmente, que van recibiendo una especie de bullying cultural frente a su embarazo, a estas niñas, a estas jóvenes, a estas madres, las debemos acogerla a ella y a su bebé. Por eso vamos a crear, y estamos ya en una buena etapa ya de creación, el Centro de Acogida a la Mujer Gestante Santa Margarita de Cortona. Santa Margarita de Cortona fue una mujer que en su juventud, por ser díscola y desordenada y entregada a acciones de prostitución, recibió mucha exclusión social. Luego ella se convirtió a la fe, recibió los sacramentos e inició una vida de penitencia y dedicación y de servicio, especialmente a las mujeres. Pues en memoria de Santa Margarita de Cortona queremos crear este centro de acogida y le llamamos Isabel. ¿Por qué Isabel? Recordemos el episodio relatado en los evangelios cuando dice que María fue a visitar a su prima Santa Isabel. Y dice el texto que cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó de alegría en su vientre. Nosotros queremos ser como María, que llevamos una buena noticia a la mujer gestante y la criatura salta de alegría en su vientre, en el vientre de Isabel. Por eso el proyecto se llama Isabel.
queda en la vereda Cristo Rey. Ya tenemos los terrenos, hemos elaborado unos proyectos para entregar a agencias internacionales y a la cooperación nacional. Queremos crear este centro. No es la primera respuesta a esta situación. Esa es una respuesta de emergencia. El programa lo que busca es reinsertar las mujeres, sobre todo las menores de edad, reinsertarlas a su familia. Vamos a trabajar con las familias para que no excluyan a su hija por un embarazo no deseado o por un embarazo fruto del engaño de un hombre. Pero también vamos a trabajar en beneficio de las mujeres pobres que no acceden totalmente a los servicios de salud y queremos proteger sus bebés y protegerlas a ellas a través de este centro de acogida. Pronto, muy pronto van a encontrar alguna publicidad en la cual se invita a las mujeres gestantes que están considerando de pronto la posibilidad del aborto a que se comuniquen con un teléfono y en ese teléfono le contestará un profesional y le ofreceremos toda la ayuda psicológica, jurídica, de salud, económica, todo lo que necesite en beneficio del hijo que viene, del concebido no nacido. La palabra se hizo carne y nació Jesús. Este programa, Voz y Palabra, no se queda solo en enunciados. Queremos anunciar entonces la creación de ese centro de acogida y los queremos invitar para que apoyemos esta obra de la región, de la universidad y de nuestra diócesis. Muchas gracias a todos ustedes por prestarnos su atención a esta Voz y Palabra. Que la gracia del Señor en esta Semana Santa nos bendiga, nos ayude y que todo nuestro trabajo sea orientado para que el Señor sea bendecido, las personas sean respetadas y toda nuestra sociedad avance hacia un pleno desarrollo. La Universidad Católica de Oriente presentó Voz y Palabra.